La política tiene una función social y precisamente porque los políticos están más altamente colocados, porque tienen una labor directa, de ellos ha de venir al país un ejemplo de la moralidad privada y pública, de honradez, de sobriedad de vida, de trabajo, de consagración al bienestar nacional. Palabras de San Alberto Hurtado, santo chileno. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy un poquito cansado ya con la pandemia. Yo creo que ustedes también. Po. Me hacía la cabeza con el tema del encierro, qué terrible. Pero bueno, ojalá que ya nos desconfinen de una vez por todas. Yo no sé cuando vean esta grabación si ya estaremos. Yo creo que sí, ya, po. Ya no, va a llegar hasta fin de año con la cuestión. Tremendo, ¿eh? Pero bueno, queda como anécdota. Empezaron a contar a sus nietos después. Yo viví la pandemia en 2020. ¿No? Tal como bueno, mi abuelita estaba muy chica, ¿no? Cuando vivió la otra pandemia, la de 1920. Mi abuelita tenía 2 años nomás. Era una guagua, así que no. Obviamente no se acuerda de nada. Bueno, son casi no estas cuestiones, ¿eh? Bueno, al menos queda mucho para la otra, así que eh, estamos a salvo por ese lado. Bueno, el tema de hoy día es la política, ¿ya? La política. Yo leí un texto del padre Alberto Hurtado, que es muy interesante, es muy lindo, todo lo que quieran, pero visto de otro punto de vista, como que nos da risa, po. ¿Ah? Los políticos dicen tienen que ser ejemplo de moralidad, dice, de honradez, sobriedad de vida, sobriedad. Yo no quiero dar nombre, ¿ah? Por ningún motivo, sería. Pero se acuerdan de una diputada que entró a un bar, se tomó 4 pisco sour, quedó dada vuelta, cura, y después no quería pagar la cuenta. Ejemplo, eso se llama, es lo contrario a la sobriedad de vida, todo lo contrario. ¿Ya? De trabajo, ¿cuántas fotos nos circulan por internet adentro de la Cámara de Diputados o del Senado? No de Chile, ¿eh? O sea, de todo el mundo, todo de cualquier parte del planeta. Y los parlamentarios ahí, durmiendo, Z. Una persona hace eso en su pega y se ha despedido po, automáticamente. ¿Ya? Y estas personas deberían ser ejemplos. Claro, porque son los políticos, son los que están arriba, son los que nos mandan, son las autoridades, ¿ah? Tienen que dar ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, de consagración al bienestar nacional. Bueno, eso es lo ideal. Pero aquí a lo mejor surge la pregunta, que ¿para qué tenemos esta galla? Uy, qué fea la palabra que usé. Dije, la galla. No, soy muy feo. No corresponde a un profesor, ¿no es cierto? Bueno, digamos otras palabras. ¿Para qué están estas personas? ¿Para qué están estas personas? Si todo lo que uno escucha de ellos son cosas negativas, ¿no? Que no tienen unos sueldos, pero estratosféricos, ¿no es cierto? Tienen, hacen actos ilícitos a cada rato y con la plata nuestra más encima. Claro, porque todo el dinero que ellos mueven es nuestro. Nosotros se lo traspasamos a través de los impuestos para que ellos hagan buen uso, pero no hacen buen uso. ¿Ya? Entonces, ¿para qué están? Ahí surge la pregunta. Vemos un poquito para qué están, po, ¿no? El, ¿Cómo se dice? El desconcierto, ¿ah? Y el desencanto hacia la clase política es mundial, ¿ya? Es mundial. Hay países distintos, sí, ¿ah? Pero vamos a ver a continuación. Ahí vemos un poquito ejemplos de países que no han caído en tanta corrupción, ¿no? O prácticamente es nula. Sí, sí hay países así, para que ustedes sepan. Para tener esperanza, pues se podrá tener un país sin políticos corruptos, sí, pues, pero obviamente que sí. Es que es necesario. Veamos por qué. ¿Qué es la política? ¿Para qué sirve? Veamos eso primero. Ahí nos remontamos a los grandes filósofos. Platón, ¿no es cierto? Tiene un libro que se llama La República. Aristóteles también aborda el tema. En fin. La política tiene que estar, ¿no es cierto?, obviamente, al servicio del ser humano
y de la sociedad. A eso apunta, a la persona y a la sociedad. ¿Ya? La política es una actividad humana que se refiere a la toma de decisiones que conducirán el actuar de una sociedad. ¿Ya? Son los que tienen los cargos de mando dentro de una sociedad. ¿Ya? ¿Por qué tiene que haber gente con esos cargos? ¿Ya? Porque, y eso lo manifestamos en el primer semestre, tal como existe por naturaleza la sociabilidad humana, ¿ya? Somos sociales por naturaleza, ¿ya? Y eso es un hecho empírico, basta verlo, basta, de hecho, una de las cosas que nos tiene como atormentados a todos nosotros es el estar encerrados, llevamos 5 meses y ya, ¿ya? Y sí, puede que algunos quieran ir a ver los pajaritos, la naturaleza, sí, estoy de acuerdo, pero también es la falta de contacto. Yo a mi mamá hace 5 meses que no la he visto, hace 5 meses. Y eso afecta, ¿ya? Y eso empieza a afectar mucho, ¿ya? El no poder tener contacto, ustedes mismos no han podido tener contacto de forma directa, virtual sí, pero directa con sus compañeros de curso, ¿ya? Y se echa de menos eso, se extraña todo eso. Y hay muchos parientes y amigos que se extrañan, sí, nos podemos comunicar por estos medios, ¿no? Pero no es lo mismo estar en persona. Eso, ese rasgo responde a la naturaleza humana, ¿ya? Y se llama sociabilidad. La sociabilidad conlleva otro elemento muy necesario también, que es la autoridad. ¿Ya? Hay uno que siempre lidera. Hay uno, y eso se da también de forma natural. Siempre se da de forma natural. Cuando hay grupos, hay un presidente de curso, ¿no? Hay un equipo de gestión en el colegio. Hay una coordinadora de ciclo. ¿Ya? Hay un alcalde acá de la comuna de San Bernardo, o digo yo, del Bosque. Hay un gobernador en la provincia de Maipo. Hay un intendente de Santiago. Hay un presidente de la República. En fin, en todo orden, en toda especie, en toda clase, en cualquier tipo de agrupación humana, siempre hay un líder. ¿Ya? Pónganle el nombre que quieran. ¿Ya? Pónganle, tenga la figura que tenga, porque puede ser múltiple figura. Rey, príncipe, presidente, director, coordinador, en fin, puede tener muchas. Pero siempre hay un líder. Siempre hay un líder que conduce al resto. Y por lo tanto, la responsabilidad que tiene es tremendamente alta. Porque hacia dónde debe conducirlos, ese es un fin último. Debe conducirlos hacia el bien común, a establecer las condiciones necesarias para que todos y cada uno de los miembros de aquella sociedad puedan alcanzar su perfección. ¿Ya? Eso es materia del primer semestre. Eso es lo que vimos como bien común. Ojalá lo hayan estudiado bien para que lo entiendan ahora. ¿Ya? Eso es bien común. Una condición social que permite a cada uno de sus miembros alcanzar la prueba de perfección. ¿Qué rol tiene la autoridad en todo esto? ¿Qué rol tiene el líder? Conducir. Esta cuestión no se puede gestar sola. No se puede gestar sola. ¿Mm? Un ejemplo extremo de eso fue el capitalismo del siglo XIX. El capitalismo del siglo XIX era muy extremo, porque decía que el Estado no debería estar, ¿no? Funcionaba todo solo. Eso era mentira, no funcionaba solo. Se generaron, pero inmensas injusticias, ¿ya? En que los capitalistas, los burgueses, ¿no? Oprimieron tremendamente a la clase trabajadora, ¿ya? Eso no se gesta solo, ¿ya? Tienen que haber autoridades, ¿ya? En todo orden de cosas, ¿m? Para poder conducir al resto hacia su fin último, ayudarlo, facilitar. Hoy se usa mucho esa palabra. En educación, yo hago clases también en Duoc y me capacitan mucho ahí. ¿Ya? Y está muy en boga ese término. Más que profe o profesor, se usa el término facilitador. Que yo no estoy tan de acuerdo, en algunas cosas, pero en otras sí. ¿Ya? ¿En qué estoy de acuerdo? En el sentido de que el profesor lo que hace es, así como lo plantea Sócrates, eh, eh, extraer la verdad de adentro de la persona, no vomitársela, sino que hacer acá, así en clase grabada es muy difícil, tendría que estar con ustedes directo, ¿ya? Pero cuando está en directo, el profesor, en la medida que escudriñe, ¿ah? Y saque la verdad de adentro de la persona, a esa persona ya no se le olvida más.
¿ya? Es un muy buen método educativo. No sé por qué terminé hablando de esto. También, el líder, ¿ya? El líder ha de saber interpretar el sentir popular y conducir al pueblo hacia su fin último, ¿ya? Hacia la felicidad, en el fondo, como fin último, sin que se le quede ninguna afuera, ¿ya? Debe procurar que esa condición social, llamada bien común, se geste, ¿ya? En la sociedad. Por lo tanto, el político habría de ser alguien abnegado. ¿Qué significa abnegado? Que se niega a sí mismo, no al revés, que niega al resto para chuparse la plata, que es lo que pasa en muchas partes, ¿ya? Vuelvo a insistir, yo no hablo solamente de Chile. Yo diría que en la mayoría de los países del mundo ocurre este fenómeno, ¿ya? Acuérdense que es un ícono, ¿no? El alcalde de Springfield. Ah, verdad que usted no ve Los Simpsons, po. La otra vez me pasó una talla con segundo medio que le hice una pregunta y nadie ha visto Los Simpsons. Este ya parece que es muy, muy viejo eso. Ya, es más de mi época. Diablo, en este momento está temblando. Hay un temblor en este minuto. Parece que ahí pasó ya. Son nueve, las 9:24 de la mañana de hoy día, viernes 5, ¿no? Creo que sí, es viernes 4 de septiembre. Ustedes van a ver esta grabación como dentro de 8 o 9 días más. Pero tembló en este minuto. Ustedes van a ver esta grabación por ahí por el 15 de septiembre, por ahí. Bueno, me perdí. Se abniega, hay una abnegación del político. Eso es lo que debiera hacer. Negarse a sí mismo para buscar el beneficio del resto. Entonces, un líder es por decirlo así, debiera ser un héroe. Eso debería ser un político, un héroe. Alguien que sacrifica su propia vida para ayudar al resto. Un servidor público. Eso debería ser un líder, ¿ya? Un político, ¿no? Un líder, sí, viene a ser lo mismo. Debemos entender la política, ¿no? Tenemos que entenderla como una actividad que busca generar una mejor convivencia social. Por eso es tan importante la política. Y por eso es tan desastroso que se le mal utilice, ¿ya? Yo sé que en Chile, mira, hay muchas, yo no voy a entrar en detalle, porque aquí, si empiezo a dar nombres de políticos, va a quedar la crema nomás, pues, o sea, uno se va a enojar, se va a poner contento, o al revés, qué sé yo, ¿ah? Así que obviamente no lo voy a hacer, pues, sería un acto muy imprudente de mi parte. Pero sí vale la pena destacar a otras naciones que tienen gran estabilidad interna, ¿ya? Gracias a que tienen políticos que son muy correctos, ¿ya? ¿Existen países? Sí, pero por supuesto. Un gran ejemplo, Islandia. Son países con progreso económico grande, con baja diferencia social, ¿no es cierto?, en cuanto a los ingresos, y con una gran probidad de parte de los políticos. Otro ejemplo, Nueva Zelanda. Otro ejemplo, Holanda. Otro ejemplo, Finlandia. Finlandia, sobre todo. Finlandia es extraordinario, ¿ya? ¿Y quiénes están gobernando el país? Gente con una gran probidad, con gran espíritu democrático, con gran espíritu de servicio, sobre todo. ¿Ya? Realmente esa clase de político está dispuesto a trabajar por la gente, no para llenarse el bolsillo, ¿ya? Entonces, cuando tú estás en ese plan durante muchas décadas, sin duda que transforma el país y hace del país un país mejor, ¿ya? No debemos confundir, por si acaso, la política con el partidismo, ¿ya? Por eso es que menos voy haciendo alusiones a personajes contingentes en este minuto, ¿ya? Pues la acción política es mucho más amplia que estar ligado a un partido político, ¿ya? Si los partidos políticos también, yo creo que a la gran mayoría los tienen hasta acá, digamos, ¿ya? La política partidista, ¿ya? Pero la política es mucho más que eso, ¿ya? Es mucho más que eso. El quehacer político es un elemento esencial del desarrollo humano. ¿M? Esto se origina en la condición racional del ser humano y su dimensión de sociabilidad, ¿eh? Que lleva a la persona
a formar una comunidad. Formamos comunidad, ¿ya? Y necesitamos, más que se necesite, solitos surgen los líderes, solo surgen los líderes, de forma espontánea, de forma espontánea. ¿Cuál es el fundamento y fin de la convivencia política? ¿Ya? ¿A dónde apunta todo eso? Siendo, es a la sociedad. ¿Para qué está la política? ¿Para atender la sociedad? ¿Para el beneficio del país? ¿Para el beneficio de la nación? Ninguno de esos. Ah, al menos así lo define la doctrina social de la Iglesia. La política no está al servicio ni de la sociedad, ni del país, ni de la nación. ¿A quién entonces? A la persona. ¿Ya? Se los dije clases anteriores. Se los dije. Sobre todo el primer semestre. Es siempre la persona. Fíjense, como dato anexo, y justamente ahora que estamos hablando de política, cuando ese interés se centra no en la persona, sino en la sociedad, es muy fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Pero suele ser el argumento de las dictaduras. ¿Por qué Hitler mandó a hornos crematorios a 6 millones de judíos? Y en total creo que mató como a 15 millones de personas. ¿Por qué hizo eso? Porque pretendía tener una Alemania mejor. Quería que la sociedad alemana fuera mejor. ¿Se dan cuenta? Su foco estaba puesto en la sociedad, pero no en la persona. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Ya? Como eso hay muchos. La persona es considerada el fundamento y fin de la convivencia política. ¿Ya? Ese es el fin, ¿no es cierto?, de la política. Aristóteles plantea en su libro La política que la persona es un ser político por naturaleza. Es muy buena esa expresión de Aristóteles. Somos como, tal como dice que somos animales racionales, eso lo vamos a ver después en filosofía. También afirma que somos animales políticos. ¿Ya? Es algo que está en nuestra naturaleza. ¿Ya? Tendemos a organizarnos. Al revés, cuando nos desorganizamos, es un desastre. A ver, se les digo de otra manera. Cuando una sociedad se desorganiza, tiende a la muerte. Yo no los quiero enredar con tanta terminología, ¿ya? Aparte están recién en primero medio. Pero hay una, no sé si llama la ciencia, que se llama, que es bien particular, ¿ah? Y no es muy conocida, se llama Teoría General de Sistemas. Y una vez en mi vida la estudié. Tengo un libro, no, quizás que diga ese libro, pero ahí una vez la estudié. Pero dice que, para no latearlos con todo el tema, porque es muy largo, pero para no latearlo, que no deja de ser interesante, por eso os planteo. Cuando hay caos, ¿ya? Cuando hay caos, el caos conduce a la extinción. El orden conduce al fin último, digamos, a la vida. A ver, dicho de otra manera, a ver, en el caso de un cuerpo, imagínense un perrito, el cuerpo del perro. Cuando está armonizado, está vivo. Si el perrito le entra un cáncer, por ejemplo, se enferma, qué sé yo, le pasa algo, no come, qué sé yo, entra el caos en sus células, ¿ya? Y tiende a la muerte y fallece el perrito, ¿ya? Con la sociedad pasa lo mismo. Cuando hay desorganización, cuando se produce caos, la sociedad se empieza a desintegrar, ¿no? Se viene abajo, ¿no? Se viene abajo. ¿Cómo funcionamos en el colegio? Por ejemplo, a modo de ejemplo, con planificaciones. Los profesores tenemos asignados asignaturas que enseñamos a los estudiantes. Hay orden, no es que estén todos, no sé cuántos estudiantes en el colegio, no se me olvidó, como 800, no sé cuántos hay. No es que estén todos juntos, así los 800, ¿ya? Sino que están por salas, por grupos etarios, por edades. Y hay a cargo de cada curso un profesor jefe, un presidente de curso, y hay profesores especializados por asignaturas y estructuran planificaciones anuales. Ustedes no conocen mucho eso, pero nosotros, por ejemplo, fines de diciembre, comienzos de enero, estamos planificando, estamos ordenando, ¿ya? Ordenando todo. Cosa que el otro año ya viene todo listo. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuándo lo vamos a decir? ¿Cuándo vamos a tomar una evaluación? ¿Cuándo tomamos una prueba? Viene todo conversado, organizado. Y hay líderes.
hay coordinadores, hay jefes de UTP, hay toda una organización, ¿ya? Y eso permite el éxito del año. ¿Se imaginan que no tenemos planificaciones? ¿Se imaginan que los profes nos condujéramos solos, así sin coordinadores? ¿Se imaginan que ustedes quisieran entrar a la sala que se les ocurriera? No, hoy día voy a entrar a la sala de sexto básico. ¿Qué hoy día se me ocurrió? Eh, ese caos, eh, en menos de un año, yo creo que el colegio estaría destruido, cerrado. En menos de un año. ¿Ya? Lo que mantiene, porque a mi juicio, creo que este es un muy buen colegio. Muy bueno, muy bueno. Lo que mantiene el colegio, entre otras cosas, entre otras cosas, es el orden. Y así con todo. Con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con cualquier tipo de organización. ¿Ya? Especialmente a nivel organizacional, a nivel de sociedad, perdón, es la organización, es el orden lo que va manteniendo la estabilidad. Y en eso juega un rol muy importante el líder, muy importante. ¿Ya? Eh, a ver, aquí no quiero empezar a latear, a ver, espérenme, porque creo que lo que he dicho hasta aquí puede ser muy bueno para ustedes. A ver, en el fondo, así, es que el resto del contenido va apuntando a lo mismo. A ver, lo que va a buscar la política en el fondo es que cada persona se pueda autorrealizar. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, se debe procurar gestar en la sociedad las entidades, los tipos de organización que permitan procurar alcanzar aquella autorrealización. ¿Ya? Eso es lo que se debe buscar. Eso, que no quiero irme tan en la profunda para no marearlos. Eh, Otro elemento, la política pero ya lo intuyeron porque yo lo dije de alguna manera adelante. Debe estar al servicio del ser humano, y no al revés. No somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos al servicio de la política. Es la política la que está al servicio de cada persona. ¿Ya? Así era funcionar. La autoridad política debe resguardar el bien de las personas y promover los derechos fundamentales y también respetar los valores sociales esenciales de cada persona. ¿Ya? Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y su trabajo al bien común de la sociedad. ¿Ya? Bueno, como para ir terminando, la corrupción es justamente el veneno más espantoso que puede tener una sociedad, especialmente en una democracia. En una democracia, cuando hay corrupción, ¿ya? La daña pero de muerte. ¿Ya? Por eso tiene que haber un combate muy potente a la corrupción. De todas formas, eso no es excusa para no participar. Ustedes están todavía jóvenes, pero desde ya, faltan 4 años para que ustedes ya estén en edad de votar, pero desde ya yo los invito a que participen. ¿Ya? Que es un montón de viejos sin vergüenza. Sí, pero es que, a ver, chicos, con esa mentalidad no va a cambiar el país nunca. Entonces, yo tengo el orgullo de decir, desde que volvió la democracia en el año 1988, perdón, fue el 90, pero 88 fueron las primeras elecciones que hubo, ya, en el tiempo de la dictadura militar. Yo voté en todas. Y tengo orgullo de ser. Yo he votado en todas las elecciones primarias, todo. He votado jamás me he abstenido de una elección. Nunca. Ni de alcalde, ni de ninguna cuestión. Nunca he faltado. ¿Ya? Y la mesa escrutadora, que es la número 12, ¿ya? Del colegio, de la Escuela San Martín en Colón con, eh, con San Martín, he ido desde que tenía 20 años. A los 20 años empecé a votar y no he fallado, nunca he faltado, nunca, nunca, jamás. ¿Ya? Entonces, ay, me estoy poniendo como ejemplo. Bueno, sí, a lo mejor ya caí en un acto arrogante, ¿ya? Pero la idea que les quiero transmitir es esa. No se abstengan, ¿ya? No se abstengan. Todavía no votan ustedes. ¿No? Sí votan, sí participan, y eso es muy relevante, muy importante en las elecciones de curso. ¿Ya? La otra vez que me tocó a mí supervisar una elección, fui muy serio y todo eso para transmitirles la importancia que tiene el elegir representantes. ¿Ya? Em, bueno, eso. Mira, si la cuestión no la vamos a cambiar, si más encima la gente joven no vota, para peor. ¿Ya? Habrá que buscar nuevos candidatos, gente nueva, qué sé yo, para poder sacar a los de siempre, ¿no es verdad? Bien, eso era pues. Ojalá que esto les haya gustado y les haya aportado, ¿ya? A sus conocimientos. Nos veremos la próxima semana. Adiós.